Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a la célula de Rubén. Sean bienvenidos todos. De verdad, le damos la bienvenida aquí a este hogar, el hogar de la hermana Daya y el hermano Alex. Bienvenidos a nuestra célula. Y esta noche tenemos el tema acerca del Hijo encarnado, ¿verdad? Estamos hablando acerca de este tema. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Le damos la bienvenida. Bendecimos a todos los que nos están viendo por este medio. Bendecimos, ¿verdad?, a cada uno de los demás miembros de la iglesia que se congregan, tienen su célula el día de hoy. La otra célula que se congrega de la hermana Julie Robert. Bendecimos, ¿verdad?, la célula de ellos allá. Y en el nombre de Jesús vamos a orar, vamos a darle inicio, ¿verdad?, a esto. En el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, te damos las gracias, Señor. Gracias. Bendecimos tu santo nombre, Jesús. Glorificamos tu nombre, Dios poderoso. Reconocemos tu grandeza, Señor. Padre amado, Señor, en este hermoso día, Padre amado, en esta hermosa hora, Dios del cielo, te pedimos, Señor Jesús, Dios mío, que tú nos guíes a través de tu palabra, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Padre amado, Dios mío, que tú nos alimentes, Señor, con ella, Dios del cielo, y que podamos, Dios mío, aplicarla a nuestra vida diaria. Te pedimos, Señor, Padre amado, que tú abras nuestros oídos espirituales, Señor, y a cada una de las personas, Señor, que van a estar escuchando hoy, en el nombre de Jesús. También, Dios mío, te pedimos, Dios del cielo, sabiduría e inteligencia, Dios mío, para el expositor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, nuestra hermana Joana tiene una adoración el día de hoy también. Vamos a darle parte a la adoración. Y mira conmigo un momento. Pero te das la sal. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver por dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor. Tus ojos revelan que yo Porque nada, Señor amado, podemos ocultar. puedo esconder, Tú nos conoces, Padre. Tú nada más sin ti. intenciones, Señor. Fiel Nos Señor, escribimos, Padre Santo, aún en el vientre de nuestra madre, Señor, viste nuestro embrión, Señor. Nada se te hizo oculto, Señor. Gracias porque tienes cuidado de nosotros, porque tu fidelidad, Padre Santo, que tú nos has traído, Señor. Gracias, Señor. lleva mi vida Aún a una sola verdad. Que cuando me miras
lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Cántaselo, Señor, conmigo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Espíritu Santo, por esa maravillosa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque tú eres quien nos lleva, Padre, nos lugares, Padre, aún más de lo que pedimos, más de lo que pensamos, porque tú eres tú, Señor, más grande y más sabio. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén. Ahora les vamos a pasar a nuestra hermana Lisa que trae la enseñanza de esta noche. Amén. Hoy, en el mensajito que les envié a la célula, les estaba comentando, ¿verdad? De que el tema del día de hoy es bastante complejo y pienso de que lo hagamos como que tratemos de, por terminarlo en el día de hoy, lo hagamos muy rápido, entonces realmente no ir a la profundidad, porque es un tema tan y tan importante que necesitamos profundizar en él, porque habla del Hijo encarnado, en este caso es Jesús, y es que hoy vamos a estar tratando, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo, a entender por qué Él tuvo que encarnarse. ¿Quién es Jesús realmente a través de la palabra? Y es algo que sí me gustaría que supieran a profundidad a través de la Biblia, quién es Jesús. En el libro de Juan, ¿verdad?, los versículos que trae, que a veces uno no lee y dice, ¿y qué está queriendo decir con esto? Porque utiliza palabras que si el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, entonces como que es un poquito complicado. Entonces entiendo, ¿verdad?, de que en una clase sería un poquito irresponsable si tratáramos, ¿verdad?, de traerlo todo. Y adicional, les envié por mensaje información aparte, como pues siempre tratamos de términos que sé que son un poquito difíciles de entender para poder explicarlo. Así que como nos dijo el hermano Kevin, ¿verdad? Sí, vamos a hacer la lección 7, el Hijo encarnado. Los textos, ¿verdad?, que están incluidos en esta clase es el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, pero también yo les puse adición. Vamos a estar tocándolo también en conjunto con Colosenses 1, 15 al 20. Y entonces texto clave, tenemos Juan 1, 14 y vamos a estar también yendo al libro de Isaías 9, 1 al 7. Y luego vamos a tomar estos términos, ¿verdad? Así que les pido que vayan, busquen la información que les di adicional. Y entonces mi hermana Sandra nos va a leer Juan 1, 14. Y luego se van preparando los demás vamos a leer Isaías 9, el 1 al 7. Así que todos los demás van a buscar Isaías 9 y cada uno va a tocar algunos versículos.
Juan 1, 14, mi hermana Sandra, por favor. Sí, John. Ujú. Está Mateo. Sí, los evangelios, el cuarto, el último evangelio. Juan 1.14 y Isaías 1.9, 1 al 7. Hoy sí que necesitamos con urgencia el Espíritu Santo, porque sí, el poder entender la divinidad de Dios en una mente tan humana y tan limitada es un poquito complicado, ¿verdad? Así que Espíritu Santo, ayúdanos, porque necesitamos entender, ¿verdad? Dentro de esta mente limitada. Juan 1.14. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo No, era... 1.14. Solo el 14. Solo el 14. Vea el 14 nada más. Oh, el 14. Sí, el 14. 1, el versículo 14. 14 Sí. dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, no, 15 no. Ya, ok. Ahora Raya vas a leer Isaías 9 del 1 al 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Neftalí. Pues al fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Joana, del 3 al 4, por favor. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Jasmine 5 al 6. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Amén. Lo dilatado de su imperio y No, el la 7 paz. le toca. Ah, ok. No te quería dejar ni parte, pero dale, Kevin, di algo, di algo. Versículo 7 de Isaías 9 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Amén. Amén. En esta clase que vamos a tener esta lección, realmente no voy a utilizar el sistema que tiene el expositor. Esta vez sí vamos a ir a profundizar en cada versículo que está en el libro. Pero hoy nos vamos a enfocar primero en esta información para luego entonces ir a los versículos, porque así entonces vamos a entender un poquito más el porqué del verbo y todo lo que estuvo hablando Juan. Les traje Isaías 9, porque Isaías 9, ¿verdad?, es una de las profecías que hablaba de un Mesías, hablaba de alguien que iba a venir, y es algo de lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, dentro de los términos, vamos a estar hablando de lo que es Trinidad, lo que es Elohim, la Trinidad en el hombre, para poder entender un poco la Trinidad de Dios, lo que es divinidad, lo que significa ser eterno, la segunda persona de la Trinidad y la encarnación. ¿Por qué tuvo que encarnar Jesús y por qué tuvo que ser de un método virginal? O sea, para poder entender quién es Jesús y todas esas cosas, tenemos que entender también esta información.
Así que vamos a la información que les di y tenemos muchos versículos. Así que voy a pedirle a Sandra, vas a buscar Mateo 28, 19. Daya, vas a buscar Isaías 42, 1. Y a Joana, vas a buscar Génesis 3, 22. Porque ahora entonces vamos a hablar de la Trinidad. Según el diccionario, la Trinidad se conoce como una dogma de fe. Una dogma es algo establecido por los hombres, ¿verdad? Es una dogma de fe de la religión cristiana, según el cual en Dios hay tres personas y estas son distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso viene de Trin, que es de tres personas, ¿ok? Es un término que usted nunca lo va a encontrar en la Biblia. No está en la Biblia. Un término creado por el hombre para poder hacer, como les digo, en nuestra limitada forma de entender, el hombre lo creó ese término para identificar que dentro de lo que nosotros conocemos como Dios hay tres personas, ¿ok? Pero la Trinidad no existe en la Biblia. Ese término no existe. Eso lo creó el hombre porque la Biblia establece que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, Mateo 28, 19, ¿qué dice Sandra? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Ven? La misma establece que hay tres personas y nos dice los nombres de cada persona. Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ok, en ese versículo no es tan claro como el de Mateo, que dice Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero si vamos al versículo, dice mi siervo. Esa es haciendo referencia a Jesús, que fue el siervo que fue escogido, ¿verdad? Yo, el Padre. Y el Espíritu Santo. Ahí vemos la Trinidad otra vez. A veces leemos cosas y ya, no. Pero si prestamos atención, están los tres en ese versículo también, ¿ok? Vamos a Génesis 3:22. Joana. Sí. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Amén. En el libro de Génesis no nos hace la distinción de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero en el libro de Génesis usted va a encontrar que en diferentes ocasiones estamos en el plural. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Inclusive en la Torre de Babel, confundamos. O sea, utiliza verbos en plural. No habla de la Trinidad, pero nos habla que al menos hay más de uno. ¿Ok? Entonces, eso es, como les dije, la palabra Trinidad, no se le ocurre decir que está en la Biblia, porque no está ese término. Fue creado por el hombre para establecer que creemos en un Dios que está compuesto de tres personas. ¿Ok? Así que hay otro término que se llama Elohim. Elohim dice Dios creador. Elohim es un título que da referencia al creador y es la forma plural del término Eloah. Bueno, no término, el nombre o título. Eloah, que significa, Eloah significa creador. Entonces, si Eloah es singular, Elohim es plural, entonces serían creadores o dioses, ¿verdad? Entonces, pero estos términos, ¿verdad?, se utilizan en el ámbito hebreo, nosotros no lo utilizamos. Y significa poderoso, Eloah significa poderoso, y eso lo tiene en la información que les envié, poderoso, poder y fuerza.
Eso es Eloah. Entonces, si lo llamamos Elohim, entonces serían poderosos, fuerzas, ¿verdad? Eso es el plural. Entonces, cuando dice en el principio creó Elohim, ¿verdad? En el hebreo, en el principio creó Elohim, entonces los dioses, ¿verdad? O creadores. Ahí volvemos otra vez con evidencia de que la Biblia establece que hay un plural. Y por eso Elohim se utiliza en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque todavía no se establecía el Padre, Hijo, Espíritu Santo como tres personas. En algunos versículos sí, como el que traímos de Isaías 42, ¿verdad? Entonces, ya entendemos lo que es Trinidad, ¿verdad? No es un término en la Biblia creado por el hombre para entender que Dios está compuesto de tres personas. Elohim, una palabra hebrea, que es un título que significa el plural de Dios, o el plural de creador, o el plural de poderoso. ¿Ok? Ahora vamos a explicar entonces la Trinidad en el hombre. Porque es que Dios nada se le escapa. Dios sabía que el hombre no va a poder entender como un Dios. Si hablamos de un Dios, ¿cómo podemos establecerlo? Que se compone de tres personas, entonces serían dioses, no sería un Dios. Y ahí está la complicación de cómo no es dioses, no son tres dioses diferentes, es un Dios. ¿Cómo lo vamos a entender? A través del hombre, el mismo hombre. El hombre es trinitario, está compuesto de tres partes iguales. Está el cuerpo, el alma y el espíritu. Significa que yo, Lisa, que soy una, tengo cuerpo, tengo alma y tengo espíritu. Es la única forma que yo puedo entender el mismo término de que Dios en tres personas. Esas tres partes de mí tienen diferentes funciones, ¿sabes? Pero sigo siendo yo. Aún diciéndole yo esto, pueden quedarse todavía cuadrados porque es algo complicado, ¿verdad? De entender. Humanamente es complicado de entender. Pero es la forma más cercana para poder explicar cómo se divide un Dios en tres personas. Así como también creo que el trébol creo que es un trébol, pero se divide en tres hojitas, ¿verdad? Dios usa siempre la naturaleza para enseñarnos las verdades celestiales. El alma. El agua. El alma va primero porque es el Padre, el Hijo y el ¡Ah, no! Sandra, no seas tan profunda. El agua es agua, pero se hace vapor, se hace hielo y líquida. Igual, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del cuerpo. Pero vamos a hablar del alma, ya que Vamos a hablar del ¿cuál es el alma, de eso? Dios, el Padre, el alma, el Hijo, el cuerpo y el Espíritu Santo. Ok, entonces pensamos con el alma. El alma va primero ya. Ok, vamos con el alma. Está bien, ¿no? Está bien. Ella, acuérdense que esa no va a ser la próxima maestra. Amén. El alma. Amén, Sandra. ¿Cuál va después, Sandra? El cuerpo, que es El cuerpo y luego el espíritu. Holy Spirit. Y si ven, espíritu en letra mayúscula, en letra minúscula, ¿ok? Cuando hablamos de espíritu que no sea fuera, sea fuera del Espíritu Santo, va en minúscula, ¿ok? Entonces, el alma. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es donde se encierran todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros procesos de pensar y todas esas cosas. Ahora mismo la ciencia todavía trata de verdad de saber cosas que no deberían ni estar averiguando, pero según la ciencia es el cerebro. ¿Sabes? Realmente para quitar lo de que Dios no existe y todas esas cosas, ellos buscan los porqués de las cosas. Ellos dicen que no, que eso no es el alma, no es en tu corazón, todo viene de tu cerebro, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que sí tenemos un alma y en ella se encierra todo. El alma soy yo realmente, porque todo lo demás no es mío. Yo sí soy el alma, ¿ok? Entonces, hay un texto bíblico que
es Ezequiel 18:4. Me lo buscas, Jasmine, por favor. Kevin, me vas a buscar, ¿quién es el segundo? El cuerpo. Me vas a buscar Génesis 2:7. Y Sandra, me vas a buscar Juan 3:5. Y Daya otra vez Génesis 2:7, por favor. Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4, luego Kevin Génesis 2:7, luego Sandra Juan 3:5 y Daya otra vez Génesis 2:7. Ahora estamos hablando del alma. El alma, como les dije, es el yo, donde se encierra todas las emociones, todos los sentimientos, y es la que se pierde o se salva. ¿Ok? Ezequiel 18:4, Jasmine. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahí vemos, nos reconoce la misma palabra. El alma, ¿qué es lo que sucede con el alma? El alma es aquella que se pierde o se salva. ¿Ok? Ahora vamos para el cuerpo. El cuerpo realmente es el caparazón. Es lo que dice la palabra que Dios tomó de la tierra y todo eso. Es aquel que hoy nomás lo usamos porque imagínense que estemos espíritus por ahí caminando, ¿verdad? Es lo que nos permite tocar algo, alcanzar algo, porque si no, no pudiéramos hacer nada de eso. Entonces el cuerpo simplemente es un caparazón y él mismo llegará un momento que ya no lo necesitaremos. Cuando morimos, pues dice que vuelve a la tierra de donde mismo salió. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Ya, polvo de la tierra. Ahí está. Lo formó el polvo de la tierra. Había barro, tierra allí y lo hizo como ¿verdad? La plasticina y le dio forma. Ok. Entonces ahora vamos con el espíritu. El espíritu es aquella parte que nosotros recibimos de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio. El espíritu es el que me conecta con Dios. El espíritu es el que está muerto en delitos y pecados. Porque como es la conexión de mi persona con Dios. Y el pecado lo tiene muerto. Cuando recibimos a Jesús como Salvador, ese espíritu cobra vida. ¿Por qué? Porque entonces ya tiene una conexión con Dios. Pero no es mío. Cuando yo muera, se va al quien lo dio. Ese no va al infierno, no va al cielo. Bueno, va al cielo porque se lo lleva Dios y no va a la tierra, ¿verdad? Porque es la parte de Dios dentro de cada ser humano. Por eso es que cada ser humano siente en su corazón algo me falta. Por eso hay personas que se ahogan en el alcohol, se ahogan en la droga, se ahogan en los vicios, se ahogan en algo. Porque el hombre continuamente está buscando algo que perdió. Porque lo perdió en Edén. Eso era lo que cuando Dios le dijo al hombre, cuando lo creó, no comas de ese árbol, porque el día que comas, ciertamente morirás. El hombre no murió. Murió en la parte que se conectaba con Dios. ¿Ok? El texto Juan 3:5, Sandra. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí el mismo Jesús dijo, tienes que nacer en el Espíritu. Ese Espíritu tuyo tiene que nacer, tiene que revivir para poder entrar al reino de Dios. ¿Ok? Y Génesis otra vez 2:7, pero vas a leer luego después de lo de formó de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? ¿Ven? Que Dios sopló de él. De Dios salió ese espíritu que es el que me da vida. Cuando tú mueres es porque el espíritu ya salió de ti. ¿Ok? No sé si han escuchado gente, testimonio o cosas. No, pues yo vi que salía.
y todas esas cosas. Esa parte de Dios es la que se va. Y ya entonces tu alma se separa, porque ahora tu alma y tu espíritu están así. Pero cuando tú mueres, ese espíritu se separa y tu alma entonces va a condenación o a salvación. Porque imagínate, parte de Dios en el infierno, no puede ser. Hay una separación, ¿verdad? Así que podemos entender un poco cómo se compone la Trinidad de Dios. Somos uno en tres y cada uno tiene su función. Asimismo, se trata de Dios. Es un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios, simplemente que dentro de ese término de Dios hay tres personas trabajando en común, pero con diferentes funciones. Es como una compañía, vamos, si lo pusiéramos hablar. Ok, entonces, ahora vamos a hablar en referencia a eso, porque el tema es el Hijo encarnado, ¿verdad? Entonces, una de las cosas de las cuales Juan escribe, si ustedes, si pasaron ya el libro, el primer capítulo de Juan, se van a dar cuenta que Juan realmente lo que está estableciendo es la divinidad de Jesús, que no era cualquier persona que había nacido, era alguien inclusive que no fue que en ese momento él comenzó a existir, él existía desde antes. Entonces el apóstol Juan, que fue quien escribió el libro, ¿verdad? Él se dio a la tarea de probar que Jesús no era un mero profeta, un mero maestro como en otras religiones quieren hacer entender. No, Jesús era el Dios invisible, ¿verdad? Entonces vamos a ir a los textos Juan 1.1, Joana, Juan 1.1, Jasmine va a buscar Colosenses 1.15 y Kevin va a buscar Filipenses 2.6. ¿Sabe? Vamos a hablar de la divinidad de Jesús. Okay. Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ve? Ahí en ese versículo nada más Juan está diciéndolo todo. Te está diciendo la función de él dentro de la Trinidad. Él era el verbo. ¿Sabes? Te está diciendo que desde el principio existe. Y te está diciendo, y Él es Dios. ¿Sabes? Está diciéndote tres cosas en un sencillo versículo. ¿Amén? Vamos ahora a Jasmine, Colosenses 1.15. Eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Ahí, por eso vamos a estar estudiando ya en la próxima, Juan 1 al 18 con Colosenses, porque Colosenses, lo que habla Pablo es como que bien parecido a ese Juan, capítulo 1. Entonces, ahí nos da un poquito más, un poco más claro, porque Juan es como que las palabras de Juan son un poquito difíciles de entender. Ahí entonces Pablo habla un poquito más claro. Nos está diciendo que Jesús es lo visible de Dios. Es la parte, lo que se hace visible al hombre de Dios. Por eso es el Hijo encarnado. Se hizo carne. ¿Ok? Y Kevin, Filipenses 2.6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí ese versículo es como que wow, con eso, si alguien viene y le pregunta, explícame eso de que Jesús se hizo carne, ¿cómo que era Dios? Ese versículo. O sea, te está diciendo que Él existe desde antes y con un propósito se hizo visible para habitar entre los hombres. Es otro versículo que podemos hacer referencia cuando le toca a usted poder explicarle a alguien quién es Jesús. Que Jesús es Dios,
que Jesús desde la eternidad, Él no fue creado, Él es completamente Dios y en este caso también fue completamente hombre. ¿Ok? Entonces el próximo es eterno. Eterno significa eterno entonces significa que siempre ha existido. Una eternidad usted no la puede definir por espacio ni tiempo. No, está bien. Una eternidad usted no le puede poner principio y no le puede poner fin. Por eso en Apocalipsis el mismo Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, diciéndote, no tengo ni principio ni tengo fin. Alfa y omega son la primera palabra del abecedario y la última palabra del abecedario en el abecedario hebreo, diciéndote, no hay forma, ¿verdad? Por eso es un error cuando nosotros digamos María, la Madre de Dios. Porque María no fue madre de Dios. Porque tú no puedes ser madre de alguien que existía antes que tú. Y mucha gente usa ese término por la cultura, por lo que siguen y todas esas cosas, pero es un error. María fue madre de Jesús, pero no de Dios, porque no podría haber sido la madre de Dios. Esa oración de Santa Rezar. Ajá. Los católicos, ¿eso no está en la Biblia entonces? Santa María, Madre de Dios. Eso es inventado por el hombre. Sí. Eso es un error total, porque tú no puedes parir a Dios. Parió a Jesús. ¿Quién salió con eso? Santa María, Madre de Dios. La Iglesia Católica, esas son cosas que la Iglesia Católica salió como el Padre Nuestro, de repetirlo. Y pero el Padre Nuestro está en la Biblia, también. Sí, el Padre Nuestro, pero fuera del Padre Nuestro está la oración de la María, y hay varias oraciones ahí. No. Nada de eso. Pero el Padre Nuestro sí está. El Padre Nuestro sí, pero el Padre Nuestro no fue dejado para nosotros tenerlo como algo para repetir. El Padre Nuestro es un esquema de cómo debe ser nuestra oración, pero no para cómo debe ser la oración, que tiene que incluir adoración, tiene que incluir esto, pero no es para que la digas ahí y ya oré. No. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Sandra? Ok. Me gusta que Sandra siempre trae preguntas interesantísimas. Ok, entonces pudimos determinar, ¿verdad? Que Jesús es eterno. Y vamos ahora con Sandra, Juan 1:2, y Daya va a buscar Colosenses 1:17 y Joana va a buscar Génesis 1:26. Y hay muchos versículos, pero imagínense, no terminaríamos aquí, donde podemos determinar que Jesús siempre ha existido. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento no estaba muy claro a Jesús, ¿verdad? Los estudiosos dicen que a veces cuando habla del ángel de Jehová se refiere a él. Hay diferentes términos que han podido determinar de que, mira, ese era Jesús. Ok, vamos con Juan 1:2. Este era el principio con Dios. Amén. El principio con Dios. Significa de que siempre 1:17, Daya. Y en él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Amén. Vuelve otra vez. Él estaba desde antes, desde siempre. Y Génesis 1:26, Joana. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí vemos, como les dije, hagamos no establece las tres personas, pero nos habla de un plural. Ahí envuelto estaba él en la creación. Entonces hay una eternidad. Él es Dios, es poderoso, tiene las mismas características de divinidad que tiene el Padre y tiene el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el último término que vamos a tocar de Jesús es que se conoce como la segunda persona de la Trinidad. Como les dije, estos términos así específicos ustedes no los van a encontrar en la Biblia. Esto es simplemente el hombre, para una forma sencilla, poder explicar
lo que es Dios, cómo, en qué se compone y todo, pero esto segunda persona, Trinidad, nada, no se vaya a decir, no, porque la Biblia dice que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. No, la Biblia me hace descubrir que Jesús es la segunda, pero realmente no me establece eso. Es algo para una forma sencilla de entenderlo, ¿ok? Entonces, Jasmine, me buscas Juan 14, 9. Entonces, Juan, en el caso de Juan lo establece como que era el verbo. El verbo es la acción. O sea, saben, en el español, verbo es acción. Cuando le dicen, ¿cuáles son las partes de la oración? Pues tenemos sujeto, predicado y el verbo. El verbo es la acción. Entonces, Jesús fue la acción. Y es la imagen del Dios invisible, como leímos en Colosenses anteriormente. Juan 14, 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí mismo Jesús regañando a los discípulos que le estaban diciendo, oye, pero mira, muéstranos al Padre. O sea, enséñanos cómo se ve el Padre. Se ve como yo. Y eso es difícil de entender, ¿cómo que se ve como tú? Pero es como que el que me ha visto a mí vio al Padre, porque yo soy Dios. O sea, es lo que le está estableciendo, yo soy Dios. O sea, porque sabemos que el Padre tiene su propia imagen y Jesús pues ya ha hecho carne. Yo les voy a contar un testimonio rápido. Al principio que yo me convertí, yo tuve un sueño donde en el sueño yo estaba como que en un desierto. Estaba todo, no había nada. Todo estaba vacío, no había nada. De momento en ese sueño, frente de mí se hizo muchos árboles. De momento aparecieron muchos árboles frente de mí. Y yo así mirando en el sueño. Y de momento a mi izquierda comienza a caminar un personaje, era un espíritu. Estaba caminando y ese personaje se arrodilla más al frente de mí. Y cuando ese personaje se arrodilla se hace carne. Se hizo carne al frente de mí. Y cuando él se hizo carne, a mi derecha comenzó a caminar un personaje, pero que lo único que yo le pude ver fueron los pies. Y empezó a caminar y se fue. Wow. Ya tengo la Trinidad. Imagínense, y eso fue como a 2 o 3 semanas de convertirme. Tuve yo ese sueño. Y cuando lo tuve, yo dije, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ya después Dios me dio entendimiento de qué fue. Pero así, ese personaje a mi izquierda, y no le puedo decir, se veía así, yo sabía, solamente podía reconocer que era un espíritu, y cuando se arrodilló, se hizo carne al momento de arrodillarse. Y el otro que me caminó por el lado, y yo, wow. O sea, que son 2 personas, tienen su identidad completa, pero cuando Jesús le dijo, ¿acaso estás viendo al Padre? Se refería a Dios. O sea, yo soy el Padre es en mí. O sea, no búscame a mí, mírame a mí. Porque Él es el que nos lleva al Padre. O sea, ¿ok? Entonces, vamos con la próxima, que es encarnación, que es la verdad, está dentro del tema, que dice que el Hijo encarnado en este caso, pues Jesús encarnado. Encarnación es la acción de hacerte carne. Tan sencillo como eso. Es acción de hacerte carne, ¿verdad? O hacerte carne. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay un término que dice reencarnación. Cuando vuelves a la vida. Reencarnación. Jesús no reencarnó. Jesús se encarnó. Porque reencarnación dice que por segunda vez te hiciste carne. Se repitió la acción de hacerte carne. Entonces, tenemos que aprender que ese término nosotros no lo podemos utilizar con Jesús, porque Jesús se encarnó. Porque una sola vez se hizo carne. Reencarnación es un término que se utiliza en las religiones como budistas, taoísmo y los hindúes. Y lo que dentro de las ideas que ellos tienen es que cuando tú te mueres, te vuelves a nacer y te haces carne en otra cosa, sea animal, sea en otra persona. Sí, esa es la idea de ellos. La gente reencarna, es como que ten esperanza. Que si tu vida fue mala ahora, pórtate bien.
pórtate bien lo mejor que tú puedas. Porque cuando tú reencarnes, si tú te portas bien, vas a nacer en una mejor posición. Sea económica, la cosa es que no vas a volver a tener el mismo estilo de vida. Pero si tú estás vivo y te portas mal y haces lo que no tienes que hacer, nunca vas a salir de ese círculo. A otros dicen que reencarnas en insectos, en animales, ¿sabes? Entonces, ese término nosotros tenemos que estar claros de que no, Jesús no reencarnó, Jesús se encarnó. Ahora vamos a... Cuando te da déjà vu, que lo viviste en otra vida. No, tú no viviste en otra vida. Ok, ahora vamos a hablar del por qué. ¿Y por qué tuvo que ser virginal? Y esto es lo profundo. Fuera de hablar de la Trinidad de Dios. Ok. El por qué Jesús tuvo que hacerse carne. A ver si alguien me puede... ¿Por qué Jesús se tuvo que hacer carne? Porque es más fácil ver las cosas como, ¿cómo se llama eso? Como te pones en los zapatos. En los zapatos de alguien. Entonces es más fácil de identificarte. De identificarte con Dios de forma humana. Muy bien. Tuvo que, ¿no? Y así Jesús se podía identificar con el sufrimiento del hombre. Cuando el hombre orara y dijera, wow, estoy pasando esto y esto, Jesús sí, sé lo que es eso. Porque lo vivió. Y a la misma vez, ahí Jesús le dio la oportunidad de decirte, si yo lo pasé, tú lo puedes pasar también, porque yo estuve en tus zapatos. Eso se va para ti y se va para mí. Otra idea de por qué Jesús se tuvo que hacer carne. Para poder estar en la tierra. Para poder estar en la tierra, para que se cumpliera la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ok? A ver, Para conocer al Padre. para dar a conocer al Padre, algo que hablamos hace un ratito, ¿verdad? Para que nosotros los seres humanos viéramos, conociéramos a Dios. ¿Algo más? Porque si él no venía, no se hace la segunda parte de la Biblia, tiene que ser. Esa es buena. Exactamente. No se hubiera escrito. No se cumple la- No se hubiera Que se escrito. nos quedaba en el Antiguo Testamento. Exactamente. En la Ahí ley. haciendo. No hubiéramos tenido oportunidad de salvación porque eso era nomás para los judíos. Seguiríamos excluidos. En la ley, y estuviéramos ahí a pedazos y que se... Exacto. Los judíos no se juntarían con nosotros porque somos paganos, ¿verdad? ¿No? ¿Alguna otra idea? Para cumplir la profecía. Para cumplir la profecía estaba escrito que Jesús tenía que nacer. Ok. Todas las preguntas son correctas. Pero ahora les voy a decir el por qué Jesús tenía que hacerse carne. Y eso lo encontramos en la palabra. Vamos a Romanos 5:19. Y quiero que todos vayan a Romanos 5:19. De por qué Jesús tenía la necesidad. ¿Por qué en Isaías, creo que es el libro de Isaías, cuando se estaba buscando quién se ofrecía, quién decía yo para redimir al hombre, y Jesús fue el único, envíame a mí. Dijo, heme aquí, envíame a mí. De ahí sale ese versículo tan famoso, heme aquí, envíame a mí. Es que Jesús, eso fue lo que dijo cuando en el cielo se estaba buscando quién hacía algo por el hombre. Porque no podía ser cualquier persona. ¿Ok? ¿Quieren ya Romanos 5:19? Sí. Kevin, léemelo, por favor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ok. Ese uno hombre que habla ahí es Adán. Se está refiriendo a Adán. Ese capítulo 5 de Romanos te habla de Adán, de cómo Adán fue el que dio entrada y cómo Jesús también dio entrada. Es como que lo que hizo Adán lo revirtió. En cierta forma, no lo revirtió, pero lo solucionó. Adán vino y desbarató y Jesús tuvo que venir a construir. Entonces, Adán y Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que hacer lo mismo que hizo Adán al inverso. Por un hombre entró el pecado y por otro hombre tenía que salir el pecado. En este caso, él compró el precio del pecado. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó,
Adán realmente lo que hizo fue que le dio permiso al adversario. Ahora eres dueño de mi destino. Le entregó las llaves del destino del hombre. Porque cuando Dios creó a Adán, al hombre, no, el destino del hombre no era la perdición. Dios había creado al hombre para hacerlo eterno. Por eso mismo había un árbol allí, para que lo comiera y hubiera eternidad. Pero al hombre pecar, le dio autoridad a la muerte, le dio autoridad al pecado, le dio autoridad al adversario. Ahora eres dueño de mi destino. Entonces, como Dios es un Dios justo, ahí va la profundidad de que es justo hasta con el mismo adversario. Porque el adversario, si Dios tenía el poder. Cuando el adversario tomó lo que el hombre le cedió al pecar, Dios le pudo haber dicho al adversario, dame acá. Eso no te pertenece a ti, no tienes las llaves de la muerte, no tienes autoridad, tú no te llevas al hombre a la perdición. Dios tenía el poder de eso. Pero como Dios es justo, Jesús tenía que ir a arreglar eso. De la misma forma que un hombre dio autoridad, Jesús tenía que venir en hombre a quitar la autoridad. Porque Dios es un Dios justo. En todas las cosas, aún con el mismo adversario, es justo. Porque entonces, imagínense, si Dios decide en qué hacer justo y en qué no, dejaría de ser justo Dios. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que venir en carne? Porque Él tenía que venir de la misma forma de aquel hombre que hizo entrar el pecado. Esa es la razón real de por qué Jesús tuvo que hacerse carne. Okay. Porque de la misma forma, y lean cuando tengan tiempo, Romanos 5, que van a ver más detalles, te dice que la desobediencia entró por un hombre y por medio de Jesús la obediencia. Es como que el mismo método, pero contrario. Como que el bien y el mal, si lo pusiéramos así. Pero entonces, ¿por qué virginal? ¿Por qué virginal? Porque si no fuera divino. Porque si no, de forma divina, por otra vez una virgen, ¿no? Virginal por tú. Mary. Ajá. ¿Tú crees? Porque si no, no fuera divino. No hubiese sido especial. Ok, muy bien. No hubiera sido sobrenatural, ¿verdad? Tenía que ser algo diferente, pero hay más. Maestro, vamos. Tenía que nacer del Espíritu. Tenía que nacer del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, la única manera de venir a la tierra. Ok, está bien. Bien. La única manera de venir a la Nadie tierra. nace de los árboles, nada de eso, tú sabes. Eso quiere decir que fue el primero, ¿no? Que fue el primero en forma divina. El ¿no? primero y el único. El primero y el único. No, sí, pero digo yo que ¿Sí? como él vino en forma a rescatarnos, pues nosotros tuvimos Es que seguir. que era imposible, o sea, con el propósito que él venía, no iba a haber una credibilidad como de esta manera que él vino. O sea, si él hubiera venido de manera humanamente, ¿verdad? No hubiera como un, ¿cómo diría? Como una base. O sea, ¿cómo yo puedo creer que tú eres el Hijo de Dios? Si Como tú que no le naciste creyeron un montón. Como cualquier persona. si naciste Muy igual bien. que Pero nosotros. como yo como que no le creyeron un montón las otras. Muy bien. Y si ustedes ven, es verdad, aquellos que han leído mucho, en la mitología griega hay esta idea de que Hércules nació de la misma forma que Jesús, que vino un Dios y tuvo relaciones con la mamá de Hércules. Tú veías muchos muñequitos. Eso está en la mitología griega. Esa es mitología griega. Dice que el dios Zeus tuvo relaciones con la mamá de Jesús, con la mamá de Hércules, y Hércules ahí nació. Y dice que era Dios, hombre y Dios a la misma vez. Pero todo eso viene de ahí. Ok, ahora les voy a decir por qué Jesús tuvo que nacer virginalmente.
Y todo viene de aquí. Si ustedes se dan cuenta, en Romanos 5 no dice que por causa de Eva entró el pecado. No fue Eva la que probó la fruta antes que Adán. Fue Adán, le gusta echarnos la culpa a nosotros. La Biblia en Génesis nos dice que la mujer Eva fue engañada y le dio a comer a su esposo. Ajá. Adán. Ahora tratando de justificar. No. Lo curioso es que Pablo nos dice en Romano que por Adán entró el pecado, que no fue por Eva. Entonces, ante Dios quedó establecido que el pecado entró por Adán, porque Adán fue el que recibió la palabra no comas. De ahí, porque Adán fue el primer creado. Eva salió de Adán. Entonces, Adán tenía la responsabilidad. Ahí. A Adán se le puso la responsabilidad del pecado, entró porque él no fue responsable. Pero tú leíste en el versículo 13. Espérate, Eso yo lo voy a no, déjame. Espérate, pero déjame. No te desvíes. Ok. Eso es lo que establece la palabra, que por causa de Adán. Entonces, si por causa de Adán entra el pecado, significa que por el hombre, porque Adán representa el hombre. Ya esto se está quedando mal. Sí. Ok. Adán, el hombre, pecado. Significa que si un hombre hubiera estado envuelto en el nacimiento de Jesús, ese pecado iba a ir sobre él. El pecado transmitido a través de la humanidad iba a entrar en Jesús. Porque fue especial. Lo que te dije que era especial. Eso es por qué virginal. Porque el hombre representa la transmisión del pecado. Porque entró por Adán. Entonces, si hubieran habido relaciones sexuales, hombre y mujer, el hombre hubiera transmitido el pecado a esa criatura. Entonces, no pudiera Jesús tener la capacidad de salvar de pecado si hubiera conocido pecado, si hubiera sido concebido en pecado. Eso es porque fue virginal. Porque ante Dios, Adán, a través de Adán, fue que entró el pecado. No fue por Eva, fue por Adán. Y porque eso estaba así, entonces Dios no podía dejar al hombre como masculino envuelto en ese nacimiento, porque Jesús nacería en pecado. Ahora, hay que entender el término hombre. También, tú sabes que el término hombre realmente abarca la humanidad en sí. En este caso no. Pero en este caso no. En este caso no. Porque si no, el plan se hubiera dañado realmente. Pero tú, o sea, lo que yo quiero, lo que quiero opinar, Ajá. vamos a decirlo así, es, o sea, cuando se refiere al término hombre, se está, vuelvo y te digo, o sea, se está refiriendo A la humanidad. a la humanidad. Uh-huh. No, sí, yo entiendo tu parte. Sí, cuando la Biblia establece, la mayoría de las veces establece el término hombre, habla de humanidad, pero no en este caso. No en este. Porque si van a ser Romanos 5, van a seguir Adán, 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 Adán. No dijo el hombre. Oh, están hablando, ok, ya Sí, entendí. ok. Ellos se hicieron referencia a Adán. Adán. Ok. Es referencia a Adán.
No hizo referencia el hombre, dijo Adán. Entonces, por esa razón, tuvo que ser virginal. Porque el pecado no podía entrar, Jesús no podía tener ninguna parte por ningún lado del pecado. Por eso cuando él vivió, él se esforzó todo lo posible de no pecar, porque él sabía que en el mismo instante que él cometiera pecado, él nació sin pecado. Él ha sido la única persona nacida que nació sin pecado por este método, y tenía que esforzarse de no pecar, porque si él hubiera pecado, él no podía salvar al hombre. No habría forma de haber salvado al hombre si hubiera pecado en él. El pobre José no entendía nada de esto, ¿verdad? Él no sabía nada. Ya José después lo vino entendió esto. cuando aceptó a María como esposa. Pero entonces, ese es el porqué. Y realmente María era una incubadora. Realmente, ¿verdad? Porque nuestros hijos no, incubadora es, no sé cómo ponen los bebés para cuando nacen, que nacen delicados. ok. María realmente era una incubadora. Ya. ¿Verdad? Era una cajita que guardaba el bebé. Exacto. Pero entonces, ese es el porqué. ¿Por qué Jesús tuvo que? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús tuvo que hacerse carne? Por esto. ¿Y por qué tuvo que ser virginal? Por esto mismo también. ¿Saben que yo estuve orando al Señor y decía, Padre mío, ayúdame aquí? Porque bíblicamente poder entender estas cosas a veces es un poquito difícil. Y traer con versículos bíblicos como para personas así que les gustan textos bíblicos, es difícil. Y estuve orando, Señor, revélame, dime, porque es difícil de entender. Y gloria a Dios que el Señor me dio Pero sí, ya entendieron muy bien. Amén. 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 ¿Por qué virginal? Mira, ¿Por qué lo hizo? Y esta relación aquí, ¿verdad? En resumen, Jesús es el segundo Adán. Exactamente. El segundo Adán, pero haciendo lo inverso, lo inverso. conquistando lo que el hombre se dio al pecar. sin dejarse llevar de una Eva, no era. Sandrita, busca Génesis 3:15 y Daya vas a buscar Romanos 5:12, que son versículos que tienen que ver un poquito de esto. 15. Génesis 3:15 Romanos 12. y Romanos 5:12. Daya. 15. Dice 3:15. Ujú. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera promesa de salvación. Esa fue la primera palabra que Dios estableció de que Jesús se iba a hacer carne y que tenía que nacer de mujer. O sea, el Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ves? Como les dije, por Adán todos somos constituidos pecadores. Por eso Jesús tenía que nacer así. ¿Alguna pregunta? ¿Aclarado, Kevin? Todo muy bien explicado. Ok. Sí, el término del segundo Adán, tú sabes, yo lo tenía claro, pero está muy bien detallado la manera que tú lo explicaste. Y, sí. Amén. Así que, Con los versículos, lo que tú dices. exactamente. La Biblia es difícil de refutar. Sí, porque hay veces que uno tiene y justamente te interrumpa, Sí, como no. una respuesta rápida a algo, Ujú, pero el irse, o sea, a la raíz de todo y tener Y analizar. porqué. El profundizar, el Sí, escudriñar. algo que a mí, que yo aprendí hace mucho, un término que usan mucho o una forma que usa mucho el americano en cuestión de investigación,
es el porqué. Y ellos no se quedan en un solo porqué. Ellos usan algo que ellos le llaman el 5 porqué, the 5 why. Entonces, o sea, hasta eso, y ellos lo hacen hasta llegar a la raíz del problema. Por ejemplo, se quemó el bombillo, ¿por qué se quemó? Se quemó por esto, y por qué sucedió esto, y esto por qué sucedió, y así hasta llegar a la raíz. Entonces, eso es bueno uno saberlo, tú sabes, de dónde, porque van a venir ciertos momentos en que tú vas a tener que responder preguntas. Y que quizás te van a hacer, o sea, hay personas que te atacan por ahí para ver si en verdad tú estás enfocada y estás en lo que dice la palabra. Sí, cuando alguien te dice, pero ¿y por qué tú crees en Jesús? ¿Cómo tú sabes que es el Hijo de Dios? ¿De dónde tú sacas? Y la última refutación es que te dirían, oh, pero la Biblia fue escrita por hombres. Es verdad. La última opción para nosotros es la fe. Pero fue por inspiración divina, así que no hay. Gloria a Dios. No, pero Gloria a Dios. compruébame que Dios le inspiró. Compruébamelo, que Dios le inspiró. Es fácil. Si yo te fuera, Hay pruebas, si yo te No, fuera, es fácil. si cuando tú dices, fue inspirado por Dios, ¿y cómo tú me compruebas que fue inspirado por Dios? Porque yo le creo a, ¿cómo se llama esta gente? ¿Cómo se No, porque a través de tiempo y tiempo escribieron, muchísimas personas lo escribieron y en ninguna hay ninguna contradicción. No hay contradicción. ¿Estabas tú allí cuando le escribieron? No, pero lee la Pero Biblia y vas a dime cómo, encontrar un pero no vas a dime, encontrar de ¿cómo contradicción. puedes comprobar de que sí es así? Yo lo pruebo Mira, porque bueno, tú estás hablando Sí, como si fuera una persona, como que otra persona es la que te está. ella es el ateo. Así se Pruébame. Mira, ¿Qué fue inspirado? yo leí algo hoy, la historia de una. A través del Espíritu Santo. Yo leí algo de una historia de una peruana que ella es ingeniera de la NASA. Y esa tipa, yo estaba leyendo todo el trayecto de ella hasta llegar a la NASA, porque ella nació en un pueblecito donde no había ni energía eléctrica. Y lo que más me impactó de todo lo que yo leí fue que ella dijo algo de que yo de tanto que leí, estaba tratando de nuevo de buscar para arriba eso que yo había leído, que ella decía, o sea, que en el universo suceden tantas cosas que ellos no lo pueden entender. Entonces, en la Biblia hay tantas cosas, tú sabes, que la mente humana todavía no puede entender. Entonces yo te digo, ahí está la respuesta. Okay. Ahí está la respuesta. Pero hay vuelvo inspiración. pero vuelvo y les digo, ¿están ustedes ahí? Pues yo le diría al ateo que ¿Qué les yo diría? prefiero creerlo por fe porque cuando busco de Dios, cuando estoy orándole, cuando leo la Biblia, siento más paz en mi vida y Dios me ayuda y me hace milagros y ha hecho milagros en mi vida que son estilo bíblico y pues y ya. Esa es la respuesta. Sí, Por fe. Te ganas el chocolate. La fe. Porque yo tengo fe y lo creo así. Y me siento Y mejor. ya está. Y Y ya yo está. sé que cuando creo en Dios que la paz llega Sí, más. Pero a esas son las cosas que a lo mejor ustedes se van a enfrentar en algún momento. Claro. Y van a haber preguntas que ustedes no van a poder responder. Por fe. Lo creo. Exacto. Yo decidí creer por fe. Como por fe tú te montas en una guagua creyendo que te va a llevar a tu destino. Por fe, tú alzas el pie creyendo de que no te vas a caer y que vas a caer donde lo pones. Eso es fe. La fe se usa para todo, pero parece que no lo reconocemos. Entonces, cuando nos topamos con preguntas como esa, es inspirada por Dios, sí, estabas tú allí, ¿cómo tú sabes? Y que ese hombre que realmente ha sido traducido tantas veces. Y cuando Y te que es destacan verdad lo que dice ahí. en la parte de que dicen Tu último que Dios argumento. permite Tu tantas último cosas. argumento, Fe. por fe. Contra la fe no hay argumento porque es mi decisión. Exacto. Yo decidí, por fe, creer. Yo prefiero. Tú crees lo que tú
tú por decisión crees lo que tú quieras creer. Y yo Y yo por fe Seguir decido creyendo. creer en esto. Y seguir creyendo. Porque van a haber personas que, y más si son psicólogos y todas esas cosas que tienen que ver con la ciencia. Literalmente, a veces tú solo estás dejando Satanás. Que es político. Mira, es como decir, mira, cuando tú le vas a predicar a una persona y le dices, mira, que Jesús murió y para allá y esto y lo otro, y te critican, ¿no? Pero por ser cristiano dejas de ir al baile, por ser cristiano dejas de beber y todas esas cosas. Y cuando tú mueres que te des cuenta de que no era cierto. Pregunta fuerte. Y tú vas a decir, bueno, ¿Cómo es? Perdón. que hiciste todos esos sacrificios Ajá. y te das cuenta que cuando moriste era embuste, lo que creíste. Bueno, y si sucede lo contrario, y tú no, y entonces Estamos jugando no al me safe. me sal, por lo menos yo tengo la ventaja de que yo creí que me Y salvé. que si era verdad, Me salvé. me salvé. Y Si no era verdad, no perdí no nada. no perdí nada. Esas son las respuestas que uno tiene que tener aquí, porque van a llegar el momento de que va a haber una persona que va a hacerte dudar a ti. Entonces uno tiene que estar preparado para esos momentos de, tienes toda la razón, a lo mejor estoy equivocado, pero ¿y si el equivocado eres tú? Estoy jugando al safe, a estar, mira, tan sencillo como eso, no hay que pelear, es lo que escogí por fe, y si me equivoqué, nada pierdo. Porque yo vivo bien, la gente, lo que pasa es que la gente entiende de que no ir a fiesta y todas esas cosas es vivir mal. Pero, ahí. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Ninguna otra pregunta, algún comentario. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión uno con otro. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oye, en Génesis, en el capítulo 3, ahita que usted está hablando, ahora me voy a defender. Cuando Dame un momentito, déjame despedir aquí. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Nosotros seguiremos aquí Discutiendo los los versículos. puntos que Kevin quiere discutir acerca del principio. Y nada, muchas gracias por su atención. Bye. Dios lo bendiga. Dios le bendiga.